ha estado muy interesada en hacer una reflexión y una profundización, sobre todo en relación al papel de la sexualidad y las implicaciones políticas que tiene la afirmación de la misma. Me parece muy importante todos estos foros porque se trata, dijéramos, de considerar siempre el tema de la sexualidad como algo del ámbito privado, y ustedes se dieron cuenta que con todo el debate que hubo en relación con el acuerdo de paz, es un tema de político, y no solo un tema político, sino un tema de formación política. La representación estudiantil organizó tres jornadas. ¿Y quiénes nos acompañan hoy? Nos acompaña Wilmar Álvarez. ¿A quiénes más han invitado? Estábamos esperando a Eduardo Hernández y a una persona del colectivo El de Género, a Harrison Flores. Flores. Bueno, pues me presento, mi nombre es Vanessa Zambrano, soy la representante estudiantil de psicología de acá de la Universidad Nacional de Colombia, y junto a Gabriela y Juliana, que en este momento se encuentra ausente, hemos venido haciendo un ejercicio de revisión sobre qué se ha discutido respecto a la educación sexual aquí en Colombia. Aquí, pues este tema lo escogimos a propósito de lo que pasó con la cartilla que se iba a sacar desde el Ministerio de Educación, que bueno, generó todo el revuelo que ustedes probablemente conocen, y bueno, que también tuvo implicaciones en el voto en el acuerdo de paz, en donde pues ustedes también vieron que se hizo una fuerte campaña respecto a la tal ideología de género, por el adoptar un enfoque de género que ahorita se modificó, y encontramos que ya no se habla entonces de programas diferenciados para la mujer, sino igualdad de oportunidades para todas las personas. El enfoque de género en el acuerdo pues se perdió por pues este tipo de discusiones que nosotras consideramos necesarias dar acá en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bueno, le doy la palabra a Gabriela para que les cuente un poco de la revisión que hicimos. Bueno, hola, buenas noches. Primero yo quiero agradecerles por estar acá. Sé que el espacio, por diferentes razones, se vio con muchas barreras en las oportunidades anteriores. Realmente fueron cuestiones que se nos salieron completamente de las manos y lo lamentamos bastante, pero agradecemos que en esta oportunidad estén acá. Como decía Vanessa, nosotras hicimos como un recuento de qué era esto de ideología de género, desde qué momento se empezó a hablar de esto en el país, y encontramos algo muy interesante que es un artículo del 96 del Tiempo, en el que se hablaba casi exactamente lo mismo de lo que se estaba hablando hace un par de meses cuando salió todo este tema de la ideología de género, que era cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, qué se entiende como roles de género, qué es ideología de género, se puede aplicar esto en los colegios, se les puede enseñar esto a los hijos, qué implicaciones tiene esto. Entonces, pues desde acá nació este ejercicio y bueno, hemos también encontrado que existen varias cartillas de aplicación, no solamente acá en Bogotá, sino también en Medellín, que han tenido programas de largos periodos, digamos un año, que han tenido el apoyo más que todo de Colombia Diversa, que han mostrado una serie de resultados a largo plazo sobre la discriminación y se han bajado ciertas tasas de violencia dentro de los colegios. Entonces, nuestra pregunta también nació como, ¿qué pasa con estos resultados y por qué nos están mostrando en la actualidad? ¿Por qué estos tipos de cartillas no son evidentes para tener una conversación de este tipo? Entonces, pues yo creo que eso es algo que planteamos para nuestros ponentes. Primero, ¿por qué hablar de ideología de género y no otra cosa como roles de género o identidad de género? Sí. Otro apunte más es, pues, en una conversación con uno de los ponentes que está ausente, él mencionaba que la implementación de este tipo de cartillas no busca como implantarle a los niños algún tipo de género, que es lo que se ha venido como discutiendo así en los medios de comunicación, que como así que a mi niño lo van a volver gay, lo van a volver lesbiana, bueno, etcétera.
lo que él decía es que este tipo de propuestas incluso son una orden del gobierno, de la Corte, porque en los colegios se han visto casos muy fuertes de discriminación hacia este tipo de expresiones. Entonces es más como un derecho a esa diferencia más que una obligación a que todos se vuelvan de esa manera. También nosotros pues intentamos que este tipo de espacios contaran con invitados expertos, también con invitados políticos, invitados estudiantiles, para que cada uno pudiera como poner sobre la mesa cuáles son esas posturas que se están dando y se dé un debate realmente académico. Entonces, en el día de hoy tenemos a la profesora María Delvia Domínguez, que es una profesora de acá de la universidad que tiene bastante recorrido en el tema y ella va a ser la moderadora del evento. Tenemos a Wilmar, que es un estudiante de posgrado de acá de la Universidad Nacional de Colombia en Psicología, que también ha dedicado pues parte de su investigación al género. Y tenemos a Harrison Flores, que es un estudiante de pregrado de Psicología, que pertenece al colectivo El de Género, el cual es un colectivo que busca romper con los estereotipos que se tiene de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer en una sociedad. Entonces, pues les dejamos acá a la profe para que continúe. Entonces, retomando las preguntas, dijéramos que hacía Gabriela, el primer tema que ella planteaba es ¿cuáles son las razones históricas o por qué, cuál es la razón por la cual un tema que está previsto dentro de la Constitución Nacional del 91, que dentro de la Ley General de Educación de 1995 y el plan de educación que precisamente termina este año, donde está la inclusión, dijéramos, del tema de género, del tema del reconocimiento de la diversidad. Eso es dijéramos, un desarrollo de la Ley General de Educación desde 1995 en relación con la formación ciudadana, en relación con la formación política, y donde se incluye el tema de reconocimiento a la diversidad, reconocimiento a la diversidad sexual. Allí también el planteamiento del Instituto Colombiano, del Ministerio de Educación Nacional. Estos temas están dentro de lo que se denomina ampliamente inclusión, porque, dijéramos, como lo mencionaban aquí las presentadoras, 20 años después nos estamos preguntando por estos asuntos. ¿Por qué creen ustedes que está pasando? ¿Por qué nos estamos preguntando por estos asuntos? Todavía, 20 años después y casi 25 después de la Constitución. Bueno, yo soy Wilmar Álvarez, soy estudiante de la maestría en Psicología y actualmente estoy desarrollando un trabajo de investigación, pues que es mi tesis de magíster, que pues trata precisamente sobre la manera como los docentes en las instituciones educativas de Bogotá enfrentan el tema de la diversidad sexual. Pues digamos que esto me ha llevado a una serie de reflexiones, digamos, que contraponen como lo que ha sido el tema a nivel internacional y a nivel nacional, y como la contraposición de los dos escenarios, ¿no? Pues ese es un tema que yo considero bastante complejo, pero pues no toca solamente al campo de la educación necesariamente, sino da para un larguísimo análisis. Pues veía a la entrada del auditorio que alguien se preguntaba en uno de los pósteres en un trabajo de investigación sobre el papel de las iglesias cristianas, ¿no? El asunto pues toca varios fenómenos que pues podrían llamarse sociológicos, ¿no? En cierto sentido, porque precisamente llegan en un momento a confluir varios intereses. Pienso yo que hay muchas cosas que mirarle. Una es que hay un interés clarísimo pues de ciertos movimientos religiosos por posicionar una forma
de conceptualización que es contraria al tema de diversidad sexual, pero que busca adquirir una coherencia conceptual a lo que es lo que ellos llaman ideología de género, ¿no? Esa terminología de ideología de género es un intento de conceptualización de ese movimiento que, si podemos llamarlo reaccionario, pues creo que le cabe un poco el apelativo. Creo que hemos charlado con la profe María Elba en varias ocasiones que esa frase de ideología de género no es nueva, no es creación ni siquiera de los años 2015 ni 2016, sino es un concepto que pues viene en principio de la Iglesia Católica, ¿no? Del Vaticano. El Vaticano y especialmente el Papa Benedicto XVI, en conjunto con otras personas, han venido a reflexionar sobre lo que significa la cuestión de los relativismos. Y en esa reflexión sobre los relativismos en la sociedad actual, pues entra una reflexión sobre lo que desde una posición religiosa ellos consideran lo que es la rebelión de la criatura, ¿no?, contra Dios, porque pues es poco concebible para un movimiento religioso el hecho de que si bien la ciencia ha tratado de hacer que el hombre adquiera autonomía sobre una serie de contextos, de ideas que lo desligan, ¿sí?, lo desligan a unas antiguas leyes religiosas, pues haga una última rebelión, como lo ha argumentado el ex Papa Benedicto XVI, a la categoría de hombre y mujer, ¿sí? Para un discurso religioso, Dios creó al hombre y creó a la mujer inalterables a través de los tiempos, y pues el hombre pretende, el hombre pretende en ese discurso religioso rebelarse contra ese plan de Dios, y en esa rebelión pretende que lo masculino y lo femenino no son eternos como categorías. El creer que lo masculino y lo femenino no son eternos contravierte algo que está en el núcleo de las religiones judeocristianas, y es la sexualidad. Porque, pues como muchas personas discuten y creo que han argumentado, una fuerte base de nuestras religiones está en la sexualidad. Y esa sexualidad, como ha sido concebida a través de los preceptos religiosos judeocristianos, toda esa armazón teórica de la sexualidad, de la pureza, del pecado, del papel de la sexualidad en la vida del ser humano, pues se ve rota. Se ve rota con esta última rebelión que el hombre hace, y bueno, acá recalco hombre y no digo el hombre y la mujer, porque para ellos en su discurso es la forma como lo argumentan y como lo he visto en muchos escritos. El hombre, al rebelarse contra Dios, pretende resquebrajar esa sexualidad como discurso fundamental de la religión. Sí, recordemos que la forma como el catolicismo tradicional ha interpretado la historia del Génesis y la historia de la rebelión de Adán y Eva, pues es en suma una rebelión que tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿sí?
y al ser la sexualidad parte fundamental de esa creación y parte fundamental pues de ese discurso que desde el principio de la Edad Media ha sido fundamental en el armazón teológico, cuestionar esas dos categorías de lo masculino y lo femenino es un ataque al núcleo mismo de la religión. Entonces pues hay que entender que pues en esas reflexiones que vienen dándose pues desde lo que pensaba Benedicto XVI y escribe él, ese relativismo es un relativismo pues bastante peligroso. Ahí nace, ¿sí? Ahí nace lo que él pues viene a llamar y varios teóricos desde varias ciencias sociales y políticas conocen como ideología de género, ¿sí? Hay una argumentación que parte pues desde este grupo de personas que considera que el feminismo llegó a un punto en el cual hace una vuelta de tuerca y ese feminismo pasó a otro nivel, a un nivel que ya es intolerable, ¿sí? En el cual ya no solamente se habla sobre el lugar de la mujer, el lugar que la mujer tiene en la historia y el discurso, ese discurso que venía dándose, sino que ha saltado a un nivel que ya se separa de lo que pues, la Iglesia considera que es la lucha pues, justa de las mujeres, ¿no? Por una igualdad de oportunidades. Ese salto que ellos consideran que ya es inadmisible, pues es la cuestión misma de las categorías naturales, ¿sí? Ya llegar al punto en el cual esas categorías naturales, masculino y femenino, que deben estar atadas a unos sexos que Dios dio, ya pues violan unos principios fundamentales que ellos consideran que eso ya no es feminismo. Y que al no ser feminismo no podemos hablar del mismo tipo de discusión que venía hablando la lucha feminista, sino que es una discusión de tipo distinto que pues debe dar un lugar a una reflexión muy crítica. Ellos consideran que cuando en Beijing en 1995 se hablaba, ¿sí? En esas conferencias se hablaba de una necesidad de que las naciones asumieran un compromiso y un nuevo entendimiento de las categorías de lo masculino y lo femenino. Parte la historia de la discusión de las categorías sexo-género en dos, y que a partir de ese momento nace lo que ellos conocen como ideología de género, es decir, que en Beijing nace la ideología de género, ¿sí? Lo masculino y lo femenino no debería ser cuestionable, hay que, digamos, partir de ahí. Esa pregunta por lo masculino y lo femenino, pues obviamente para quienes defienden la postura tiene unas implicaciones sociales amplias, ¿no? Porque pues estamos hablando que la discusión de lo masculino y lo femenino no toca solamente masculino a hombres, sino femenino a mujeres, sino la razón misma de por qué necesitamos o queremos atar esas categorías de una manera determinante a los sexos. Como esto toca temas como el deseo, los cuerpos, la manera como las personas asumen su corporalidad y el discurso del cuerpo y el deseo, pues para las personas que hablan de ideología de género se está tocando puntos que ya contravierten algo que no debería
dársele al ser humano, y es el derecho a decidir sobre su propia sexualidad y cuerpo. O sea, esas dos categorías, decisión, sexualidad, cuerpo, no deben ser objeto de autonomía para el ser humano, ¿sí? Para ellos una cosa muy distinta es que se planteen unas leyes científicas, una cosa muy distinta es que Charles Darwin haya decidido cuestionar la creación y la pregunta del dónde venimos, pero otra cuestión muy distinta es que el hombre se discuta a sí mismo sobre cómo decidir sobre su cuerpo. Las discusiones sobre el cuerpo pues son muy fuente de mucha preocupación para la Iglesia, ¿no? Después como esta introducción histórica que nos hace Wilmar, tenemos, dijéramos, de parte de esta mesa que estamos compartiendo, un primer tema, y es ¿qué se entiende en este momento por el enfoque de género? Es decir, cuando se puso la polémica, porque el tema que tenemos hoy es género y procesos de paz. Entonces, ¿qué se entiende? Entonces, tú has hablado del enfoque de género, de la ideología de género, parcialmente del enfoque de género, pero precisamente desde 1995 en Beijing se adopta la categoría género en lugar de la categoría mujer, y se refuerza, dijéramos, lo de los estudios de género. Entonces, si quisieras precisar muy rápidamente para darle la palabra a Harrison, en el caso tuyo, ¿qué dijéramos, para cerrar tu intervención, qué estaría posicionando el enfoque de género en desde estos, dijéramos, estos últimos 20 años? ¿Qué estaría posicionando? Sí, el enfoque de género, como para cerrar lo tuyo. Una discusión sobre las categorías de lo masculino y lo femenino, y una discusión sobre lo natural que hay en esas categorías, en parte, ¿no? Pero pues la discusión va al punto sobre cómo los discursos sociales actuales benefician ciertas posiciones, y a través de eso la sociedad confiere oportunidades diferenciales a hombres y mujeres a través de esas categorías, ¿no? Y diferencia a las personas de acuerdo a esas categorizaciones. Pues un ejemplo de eso es que los hombres, al asumir comportamientos femeninos, pueden ser considerados para ciertas sociedades ser menos objeto de derechos, ¿sí? O para una comunidad, y eso los pone en un nivel pues de menos acceso a algunos recursos. Entonces, pues este enfoque nos habla también de cómo las oportunidades en una sociedad se reparten de acuerdo a las categorizaciones que las sociedades o las personas o las comunidades hacen, de acuerdo a cómo perciben lo masculino y lo femenino en hombres y mujeres. Bien, bueno, Harrison, ¿qué tienes tú sobre este primer punto, sobre el enfoque de género? Pues yo creo que ¿Qué se está entendiendo hoy en día? Es importante como resaltar varios puntos frente a cómo se construye el fenómeno digamos, el fenómeno cultural de lo que llama la ideología de género acá en Colombia, y lo que es el enfoque de género en términos formales, ¿no? Entonces, yo creo que pues el compañero hace una introducción muy buena sobre la historia digamos, del concepto, de lo que nosotros, digamos, hemos denominado el enfoque de género, que nace, digamos, como un movimiento científico que se ha incluido. Pero yo creo que es pertinente empezar, digamos, como por el carácter del enfoque de género y qué es lo que pasa acá en Colombia cuando nosotros hablamos de enfoque de género. Digamos, como resaltaba la profesora, la Constitución del 91 habla sobre, digamos, sobre este carácter diferencial en la ley. Hace poco revisábamos con mis compañeros la ley Rosalvira Celi de feminicidio, y se tenía contemplado que el Ministerio de Educación tiene que proponer acciones para la educación, para la tolerancia, para que no se sigan repitiendo y no se repliquen estos modelos, y digamos que un poco obediente a estas coyunturas
legislativas es que se plantearon, digamos, como estas estrategias como la cartilla, que tuvo hace poco, digamos, que para recoger ahí se puede mirar que como fenómeno jurídico, el enfoque de género ha pasado muchísimo tiempo presente y la pregunta de fondo es por qué no se ha concretado, si ya, digamos, existen ciertos mecanismos para implementarlo. Y digamos que eso obedece mucho el carácter histórico de la construcción de lo que es el género para la sociedad colombiana de antaño hasta los días de hoy. Entonces hay que entender quiénes somos nosotros y qué ha sido Colombia en la historia y cómo se percibe el género, y cuáles son los actores presentes. Y digamos que uno de los actores, como lo señalaba acá el compañero, muy importante ha sido la iglesia, ¿sí? Entonces, y también hay que entender cómo se ha conceptualizado la palabra ideología, en términos de lo concreto y en términos del contexto colombiano. Entonces hay que entender, digamos, que los procesos políticos en Colombia que se han llevado de la mano de la iglesia y de algunas, digamos, posturas más conservadoras han construido su cultura alrededor de las ideologías no explícitas. Ellos no se reconocen dentro de su cosmovisión como una manera ideológica de ver, sino que la ideología es casi que un término que los define implícitamente. Cuando uno hace el análisis del discurso, uno puede decir, ahí hay una ideología, hay una manera de interpretar lo político, pero cuando uno revisa los contextos particulares, la palabra ideología es casi ausente en su totalidad. Y digamos, ¿por qué pasa el hecho de que la ideología como palabra no sea algo presente en los mismos discursos? Y es porque ellos plantean su pensamiento desde la naturalización y la normalización de sus actos. Lo que ellos hacen es lo que está bien, lo que es normal, lo que no es punible y lo que se debe aceptar. Y utilizan la categoría de ideología para referirse a lo otro, a lo que no es normal, a lo que debe ser punible, a lo que no es beneficioso para todos. Y esto va, digamos, como arraigado con todos los procesos políticos, y la ideología es algo que no es conservador, entonces la ideología empieza a ligarse con todo lo que es el pensamiento de izquierda durante toda la historia. Y se toma como una connotación negativa, es decir, como eso representa todo lo que no podemos ser nosotros, cualquier cosa que esté recogida sobre esa palabra tiene que ser algo que debe ser censurado. Por otro lado también, como hablamos de los fenómenos políticos implícitos que reproduce este modelo más tradicional, hay que hablar sobre cuáles son los grupos y cuáles son los miedos de los grupos frente al fenómeno de lo que llamaríamos ideología de género, y es con respecto a la organización de los agentes de la sociedad, ¿sí? Digamos que históricamente la Iglesia ha estado fundamentada en la acción de la construcción de un modelo de cómo deben organizarse los grupos, y el modelo fundamental de organización de ese grupo ha sido la familia, y ha sido, o sea, la Iglesia ha ido muy de la mano con la visión tradicional de la política en hacer énfasis de cuál es la importancia de la familia. En términos, yo pensaría que un poco nostálgicos, la familia es importante porque representa la unión y representa el deber ser de los grupos sociales. Y esto reproduce roles para los agentes que componen las familias, e incluso los que no la componen, buscando, digamos, la familia como el modelo ideal de ser y de estar. Y ahí es donde este modelo de familia choca con la visión de cuáles son los roles asignados a quienes están ahí. Entonces, hay unos roles asociados con el género y qué debe hacer, qué género, en qué circunstancias en la familia. Y digamos que esto se ha desarrollado en torno a las prácticas. Por ejemplo, pues la mujer ha sido vista como el rol del cuidado, una función, digamos, como de máquinas de hacer bebés y de cuidarlos, y los hombres han tenido otros roles asociados más como con el sustento económico, el trabajo fuerte, y se les ha tratado de manera diferencial frente a la dinámica de la familia. Cuando empezamos a hablar de ideología y cuando se empieza a interpretar el término de ideología como esto otro
representa la ruptura de este modelo de familia. Es decir, si se toca el tema del género y de los roles y de lo que nosotros creemos que está bien, se rompe con la familia, se rompe con la estructura de lo que se ve como lo normal, y eso básicamente se convierte en un problema que nos atañe a todos. Y digamos que ese es el gran miedo de las poblaciones que han promovido la llamada ideología de género como algo negativo y algo que debe frenarse a toda costa. Es el miedo a perder el estado de cosas y la normalidad de las cosas y el funcionamiento correcto de las cosas bajo diferentes ejes argumentativos y digamos que justifican el hecho de que eso sea así, como por ejemplo Dios. Entonces, digamos, como para cerrar un poco de esta parte, podemos decir que el fenómeno de cómo se ve y qué es la ideología de género y qué es el enfoque de género obedece mucho a la interpretación que se le ha dado a los elementos mismos del discurso y a cómo se han construido históricamente, ¿sí? A que la sociedad aún no puede, bueno, pensaría yo que una parte de la sociedad, porque digamos, el movimiento académico ha aportado mucho, y también la población LGBTI, digamos, todos los movimientos informativos más que todo han apoyado el hecho de que se entienda mejor lo que es el enfoque de género, pero digamos que hay que entender también que el momento histórico nos lleva a que hay unas características que aún se mantienen en cierta población y seguimos siendo un país muy tradicional y muy fundamentado en la familia, ¿sí? Y todas estas masas enardecidas con ese miedo, pues lo que han hecho es imponer su discurso frente, digamos, a lo que podríamos llamar como el discurso construido desde otros ejes para tomarlo como lo otro y el eje de ataque. Entonces yo creo que ese es el principal limitante para que se construya, digamos, una visión correcta de lo que es el enfoque de género en todos los aspectos, digamos, de la vida social, desde el académico hasta la vida misma cotidiana y el mismo tratar con las personas. Bueno, pues este tema, como ustedes ven, es muy interesante, tiene muchas aristas, pero el objetivo, dijéramos, del que el tema haya sido público y del objetivo de este conversatorio es mirar cómo ven ustedes la relación entre ese enfoque de género y los procesos de paz. ¿Qué relación puede haber entre el proceso de paz en Colombia y el enfoque de género? Si tú, Wilmar, ibas a replicar algo de lo que se estabas diciendo, pues me gustaría que también lo situaras o se encaminaran ya, porque este tema se hace tan visible y tan evidente en el tema del posconflicto. Bueno, hay algo que no hemos hablado acá, que no lo mencionamos y pues necesariamente hay que decirlo con las palabras tal y como son, porque pues para los grupos que nos confrontan de por qué este tema no debería estar, pues lo mencionan. Y esa palabra que se asocia al género de homosexualidad, ¿no? ¿Sí? Hemos hablado de la mujer, hemos hablado de las categorías y todo, pero para muchos actores que dicen no, esto no debería estar, hay un concepto, ¿sí?, que es la homosexualidad, y la homosexualidad entra ahí como un gran fantasma que se asocia a cuando se habla de género, ¿no? Ahora bien, hay una serie de contradicciones pues que la gente tiene en su mente que entran digamos que entre los miedos que le generan pues a los grupos cuando dicen, bueno, no hablemos de esto, ¿sí? Ni siquiera en los acuerdos, no hablemos de esto en otros espacios, porque pues bueno, ¿qué podría esto generar? Género se asocia en estos grupos que contraponen el concepto a homosexualidad, y eso pues debe quedar muy claro, ¿no? En un año 2016 que hay una corrección política y hay cosas que políticamente no son correctas hablar, ¿sí? No es correcto decir en voz alta, aún en nuestra sociedad, puede que en unos años, a medida que en Estados Unidos Trump vaya
ganando poder se vuelva más fácil hablar de lo que antes era políticamente incorrecto. No es fácil hablar y decir, mire, yo es que no estamos de acuerdo con la homosexualidad. Entonces, se atenúa el concepto hablando de género, ¿no? Entonces, no hablemos de género, porque ahí no se está tocando el tema de mujer, se está hablando desde homosexualidad, pero bueno, no lo mencionemos así porque no es políticamente correcto decirlo tan en voz alta, ¿sí? No vamos a decir en voz alta que nosotros discriminamos porque posiblemente haya una legislación que nos vaya a coger del cuello y nos ponga en cintura, ¿no? Pero necesariamente pues es un miedo, ¿sí? Es un miedo que está ahí y es un miedo que está profundamente enraizado. Entonces una pregunta que yo me hago y digamos que le hago a cada una de las personas es que bueno, se supone que la heterosexualidad es una categoría tan natural, ¿sí? Y tan natural y tan estable que es la única categoría posible a existir. ¿Por qué debería causar miedo si todos sabemos y presumimos que la heterosexualidad no se puede cambiar o nosotros no vamos a dejar de ser heterosexuales? ¿Por qué habría de tener tanto miedo de que en ciertos escenarios como educación o acuerdos de paz se hable sobre categorías que pueden cambiar, lo masculino y lo femenino, la homosexualidad? Entonces hay un miedo en las personas de que sí posiblemente la heterosexualidad puede derrumbarse en algún momento. O sea, no son tan estables como la gente piensa. Yo creo que eso necesariamente hay que llevarlo a la pregunta cuando se habla con los grupos que dicen no, género no se debería hablar, porque pues si están tan seguros que lo natural, ¿sí? Es que primero la heterosexualidad existe y es con natural y es estable y asimismo las mujeres tienen unos atributos que les son propios y los hombres otros atributos que les son propios, pues ¿por qué debería dar tanto miedo que se hable de algo, ¿sí? Se mencione simbólicamente un tema que, bueno, eso no debería causar tanto miedo. Bueno, Partiendo de ahí, ¿no? sí, en relación con los procesos de paz. Sí, bueno, digamos un comentario ahí sobre lo que el compañero decía y es, digamos, el componente cognitivo que hay alrededor de la visión de la pérdida de la condición de heterosexualidad que se ha visto como natural, digamos, es muy interesante porque lo que se piensa es que cuando uno mira los relatos de las personas que han asumido socialmente su identidad como homosexuales y las personas que no, hay una relación económica, es que se siente que se pierde algo. Cuando hablamos con personas heterosexuales dicen que ser homosexual es perder algo, Sí. ¿sí? Es aceptar la pérdida de algo, pero cuando miramos las personas que ya asumen su identidad de género como, y dicen mi orientación sexual es homosexual, no lo ven de esta manera. O sea, hay una visión sobre cómo se afronta esa identidad, y digamos que sí se podría ver que a nivel cognitivo hay una gran diferencia de por qué la gente, o sea, por qué hace ese miedo a perder como los estribos sobre lo que ellos llaman la normalidad, y frente a lo de los acuerdos de paz. Yo creo que es muy importante pues hablar sobre la relación entre el enfoque de género y lo que pues digamos que si nosotros miramos los últimos meses, el tema del enfoque de género ha tomado relevancia social en términos de opinión, alrededor, uno, de las cartillas y dos, del proceso de paz. Y uno de los argumentos por los cuales la gente salía a votar por el no era la asunción de que los procesos de paz iban a homosexualizar a los niños, y una serie amplia de mitos alrededor de qué era esta vaina del enfoque de género y cómo iba a afectar
a la sociedad dentro de los acuerdos. Entonces, pues primero hablar de los mitos es fundamental. O sea, ¿qué se habla en el acuerdo de paz sobre enfoque de género? Es una cuestión súper limitada en donde se habla que las víctimas se va a tener un carácter diferencial, entendiendo las condiciones mismas en las que se dieron el conflicto, y enfocándose, digamos, en la reparación a la mujer. De hecho, cuando se habló de enfoque de género es muy chistoso porque, como llamaba acá el compañero, se hablaba sobre el género en este espacio, es hablar de si estoy o no estoy de acuerdo con la homosexualidad. Y cuando tú miras los resultados del primer acuerdo, no hay relación, ni siquiera se toca el tema de la homosexualidad, que para mí es un tema fundamental, porque si nosotros miramos el informe del Basta Ya, la población LGBTI ha sido la más afectada por las dinámicas de guerra, ¿sí? Hay una cantidad impresionante de violaciones a los derechos humanos que se dieron en contextos de guerra, las violaciones correctivas, las violaciones preventivas, los desplazamientos forzados, y se dieron en función del género, y no tener en cuenta el elemento básicamente es, pues, obedece al hecho de lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto hablar, ¿sí? Pero, y bueno, y ahí es algo complicado como de tener en cuenta, y es que lo político en Colombia se ha construido mucho más allá en cuanto al acumulado político que se deja para los procesos posteriores y no, digamos, a la construcción de políticas públicas eficaces, y llamémoslo de alguna manera democráticas, ¿sí? Es decir, cuando se asientan agentes políticos a hablar sobre la construcción de un acuerdo, no se enfocan, digamos, en el hecho de construir propuestas. O sea, la principal prioridad no es las propuestas para construir como la justicia social, sino básicamente que eso sea bien visto por la sociedad, y eso es un problema político profundísimo, ¿sí? Y desde mi opinión muy personal, pues pienso que el hecho de que se hayan cambiado los pocos escritos dedicados dentro del acuerdo al enfoque de género, habla muchísimo de lo que nosotros somos como país y lo que nosotros podemos avanzar, pero yo creo que más nos convoca a movernos por lo que estamos buscando para construir lo que es la justicia social para todos, y lo importante desde los acuerdos, ¿sí? Entonces ahorita, si no estoy mal, el próximo jueves se van a firmar los nuevos acuerdos y se va a comenzar con la implementación, y digamos que diversos activistas que conozco que trabajan con el tema de género, lo que llaman es: hay que empezar a mover a la gente para que se construya una visión real de lo que es el enfoque de género, y para que se incluyan dentro de la implementación progresivamente, que es la población más vulnerada. O sea, y me refiero a casi, mejor dicho, todos estamos atravesados por el género. O sea, negar el género como algo que es importante dentro de las dinámicas políticas y de cualquier tipo en el país es básicamente negar nuestra capacidad humana de ser diferentes, de ser diversos. ¿Ya? Bueno, yo difiero sí un poco con lo que tú dices, porque pues yo sí encuentro tanto en los acuerdos antiguos como en los nuevos una mención abundante al enfoque de género. El enfoque de género está mencionado constantemente, ¿sí? En muchos apartes del acuerdo aparece, ¿sí? Y aparece mencionado de diversas maneras. Algunas veces aparece el enfoque de género solamente referido a la necesidad de que se reconozca que las mujeres fueron víctimas especialmente vulnerables en la violencia que pues ejercieron los grupos armados, y que los acuerdos antiguos pues llamaban a que se reconociera eso. Pero también vemos que hay algunos apartes en los acuerdos antiguos en las que cuando se habla del enfoque de género se hace una especial distinción a la población LGBTI, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el capítulo de pluralismo político,
y a ese núcleo especialmente que nos habla del pluralismo político al que voy a referirme, porque creo que en los nuevos acuerdos pues es el centro se nota que es el centro donde hubo más polémica, ¿no? Pues ustedes verán que muchas partes pues nos habla, por ejemplo, de que la igualdad debe darse de manera diferencial para todos los posibles grupos que puedan haber sido interesados en algún momento en las dinámicas de violencia. Que debe ser tenido en cuenta el enfoque de género en los proyectos productivos que se van a crear. Está mencionado también cuando se habla de cómo se va a asumir la superación de la pobreza en el campo. Está mencionado también de cómo va a asumirse el capítulo salud. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nos habla de las mujeres y nos hablaba en el antiguo acuerdo de la orientación sexual y la identidad de género en algunos salpicaditos apartes de cómo eran variables que se debían tener en cuenta. ¿Sí? Ya la cosa se empieza a poner un poquito caliente cuando habla de qué papel van a asumir los movimientos sociales, porque ahí sí ya empieza a profundizar más un poco en el asunto. Empezaba a profundizar un poco más en esos antiguos acuerdos, ¿no? Entonces nos comenta que el acuerdo que los movimientos sociales deben tener acceso político, o debían tenerlo, y que el pluralismo político era una característica propia de la democracia colombiana y específicamente dentro de un enfoque diferencial, ese pluralismo político debía garantizar la participación para una serie de actores, ¿sí?, que la sociedad debía reconocer en un momento dado. Ahí nos hace una mención especial a las personas LGBTI, ¿sí?, cómo su participación en política de ahora en adelante debía garantizarse de una manera equitativa. Nos habla de que el enfoque de género es el principio orientador de todas las acciones del acuerdo. Y vuelve y menciona, debe haber una protección especial a niñas, mujeres, y hace un especial énfasis en que las mujeres están, ¿sí?, en una especial vulnerabilidad en la guerra, y hace ese reconocimiento. Ahora bien, esos acuerdos nos planteaban un pacto político nacional. La diversidad sexual aparece mencionada explícitamente, y ese pacto político debía garantizar que nunca más en la historia colombiana las armas iban a ser una herramienta para buscar el sometimiento de grupos y las organizaciones violentas, ni la violencia iba a ser una estrategia para conseguir formas de poder. Entonces ese pacto político pues debía garantizar eso, ¿no? Había que crear un comité de investigación, una unidad especial que pusiera especial cuidado a la victimización, y la victimización de personas LGBTI estaba mencionada específicamente. Sigue mencionándolo, cómo el conflicto ha golpeado especialmente a ciertas poblaciones, entre esas la población LGBTI. Ahora miramos el nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo vuelve y nos menciona a las mujeres, vuelve y nos menciona cómo hay ciertos grupos como LGBTI que no deben ser objeto de estigmatización, cómo la mujer debe ser el centro de los acuerdos, y el enfoque de género sigue mencionado en varios apartes. Pero vamos a mirar dónde aparece el pluralismo, y en la parte de pluralismo ya no aparece la población LGBTI. Es especialmente curioso porque quiere decir que a ciertos grupos les parece que en la participación política no debe ser uno de los grupos que tenga prioridad.
en el Pacto Político Nacional, bueno, se sigue concediendo que la población LGBTI tiene una participación especial y que las actividades criminales han afectado a varias poblaciones y que la población LGBTI, yo intuyo que esa continua mención nuevamente a la población LGBTI es uno de los puntos álgidos que hace que algunas promotores del no, especialmente iglesias, digan que pues no se retiró el enfoque de género. El enfoque de género aparece nuevamente mencionado, es especialmente en la parte de pluralismo, y yo creo que la reflexión debe partir de porque la parte de pluralismo fue especialmente en la que se retiró especialmente todo lo que hablara de LGBTI. Bien, bueno, Harrison, ¿tú qué tienes que decir? No, me recojo totalmente en lo que él dice, me parece un aporte muy bueno, no estaba tan bien informado y me parece excelente lo que dijo y muy informativo. Bueno, tenemos los acuerdos de paz, pero tenemos que ir un poco más allá de este acuerdo específico, dijéramos, que tiene que ver con una organización guerrillera, ¿cierto? En el contexto de una organización guerrillera, la más importante que ha tenido el país indudablemente, pero es indudable que los acuerdos de paz han conmocionado, por así decirlo, la cultura política colombiana y han generado un movimiento social frente a la educación para la paz mucho más allá de lo que significan estos acuerdos, o este acuerdo en particular y el que se haga con el ELN. Desde ese punto de vista, desde una cultura de paz, más allá de lo que tienen los acuerdos, ¿qué deberíamos hacer la sociedad civil? Es decir, ¿cuáles son nuestros compromisos desde un enfoque de género para promover una cultura de paz? O sea, más allá, porque bueno, estamos que si se incluyó, que no sé qué, que entonces las víctimas, las mujeres LGBTI, que las iglesias, etcétera, pero más allá de esto, se busca que la cultura política está cambiando, ¿sí? Ustedes ven las reacciones que hemos tenido, entonces estamos teniendo un cambio en la cultura política y estamos hacia una cultura política de la paz. En muchas emisoras, todo el tiempo en los medios de comunicación hay una referencia de que es que si estamos en la paz no deberíamos hacer tal cosa, si queremos promover la paz no deberíamos hacer tal cosa. Hace poco sacaron un comunicado de los estudiantes universitarios diciendo que por favor no le pongamos palanqueras a la paz. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va el enfoque de género allí en esa promoción de una cultura de paz en el posconflicto? Bueno, digamos que lo principal para mí es la paz no es posible sin un enfoque de género. Desde la sociedad civil, pues, digamos que es una pregunta un poco complicada de responder en la medida en que, pues, la sociedad civil pues, somos todos y todos somos muy diferentes. Entonces yo creo que partir del hecho de poder reconocer la diferencia y trabajar por el debido reconocimiento de la diferencia, digamos que es el primer paso para que la paz pueda funcionar. Ahorita se viene un fenómeno político muy complicado de manejar para las personas que estamos a favor del acuerdo de paz, y es que en términos informativos va a salir mucha población de manera masiva a los medios, mostrando esa Colombia que no se conoce, y eso se va a asociar con, digamos, con el mal funcionamiento de los acuerdos. Se va a tener la percepción social de que el país está empeorando a raíz de que los medios van a mostrar esta Colombia desconocida y estas condiciones tan complicadas que ya existen, pero que van a empezar como a salir mediatizados de manera masiva. Yo creo que si nosotros vamos a hablar del enfoque de género en este escenario particular, tenemos que hacer, digamos, como ciertos compromisos desde los roles sociales que tenemos, los académicos y más que todo, pues, los psicólogos y todos los profesionales de las ciencias sociales.
tenemos que tener un compromiso con la construcción de la paz desde la academia. Digamos que tenemos que proporcionar elementos para desmitificar, digamos, a toda la población que ha estado movilizándose bajo los mitos digamos, de la no comprensión de esta diferencia y de la asunción de ciertas características asociadas con todos, digamos, los diferentes roles de género, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar, digamos, sobre los acuerdos particulares, ayudar, digamos, desde la movilización social, pero digamos que en términos de la sociedad civil es demasiado complicado como poder particularizar un acto que, digamos, que nos recoja a todos, en la medida que, digamos, existen demasiadas particularidades. Sin embargo, yo creo que lo fundamental desde mi perspectiva es ayudar con el reconocimiento de la diversidad como eje fundamental para la construcción de un entendimiento complejo del enfoque de género. Pues yo considero que que en este nuevo escenario va a ser fundamental la participación de las organizaciones, tanto pues de las personas interesadas en el tema y las organizaciones de mujeres, ¿no? Si hablamos del enfoque de género, pues en los acuerdos, mucho de su implementación va a pasar por la manera pues como se sale reluciente el papel de la mujer en el conflicto, y va a ser de parte de las mujeres quienes van a jalonar ese proceso. Pues mucho depende de la manera como el acuerdo de paz lleve a estrategias puntuales que desde el Congreso, pues si es la implementación va a ser desde el Congreso, a qué instancias se van a crear para garantizar que esa participación efectiva va a suceder, ¿no? Pues yo creo que es una lucha un poco dura. Yo veo un escenario un poco complicado porque pues sabemos que la derecha no va a ceder fácilmente en la cesión del poder, y menos un poder que viene desde abajo, desde las organizaciones civiles, desde las comunidades mismas, y pues ahí van a salir una serie de problemas, ¿no? Pues ya lo estamos viendo que los asesinatos de líderes, toda esta cuestión, esto lo va a complicar muchísimo, porque pues como leía yo el análisis de alguien en un artículo, hay un afán grandísimo en la actualidad de que los acuerdos no se implementen, y que todas las instancias que los acuerdos de paz planean crear para la implementación, para el campo, todas las previsiones que se toma el acuerdo no se lleven a cabo, ¿sí? La comunidad parece estar muy involucrada, las comunidades parecen estar muy involucradas en este acuerdo, como manera de garantizar que la participación va a ejercerse de una manera diferente, y pues esto, o sea, definitivamente rompe la cultura política del país, que está basada en otras dinámicas muy distintas en las regiones, ¿no? Yo lo veo un poco complicado, creo que no va a ser fácil que se logren crear estas instancias de participación en los pueblos, y las organizaciones les va a tocar luchar mucho. Ahora bien, pues no estamos tomando de acuerdo también no estamos tomando en cuenta todo lo que está sucediendo a nivel internacional, y es que nosotros estamos hablando de un deseo de superación de las divisiones, pero desde afuera nos hablan de un reactivar las divisiones, ¿sí? Y eso necesariamente pesa, como ha pesado el hecho de que ciertos grupos de ultraderecha quieran buscar reactivar su poder
en Colombia, porque no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene desde hace años y necesariamente pues Colombia se va a ver inmiscuido en eso. O sea, pienso que la posición, por ejemplo, del presidente Obama en Estados Unidos es muy inocente. Él dice, no se van a ver afectados, Latinoamérica no va a sufrir los impactos de esa nueva tendencia a crear divisiones, de que lo que antes se consideraba no digno de ser hablado, como el racismo, la xenofobia, la misoginia, necesariamente esto va a tener un impacto a nivel internacional que llegará a Colombia y pues también va a ser va a actuar como barrera de una manera determinante para que pues todas ese deseo, por ejemplo, de que haya una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de que las mujeres tengan un espacio más fuerte en las dinámicas sociales, pues se logre. Yo creo que eso va a actuar como una barrera muy fuerte. Bien, pues dijéramos hasta ahora hemos puesto sobre la mesa varios interrogantes. Nos gustaría darle la palabra al público aquí presente, si quieren hacer comentarios de lo que las presentaciones han hecho sobre este tema, sobre el enfoque de género en los procesos de paz. Y pues quedaría un tiempo como para eso, o si ustedes quieren agregar algo, que aquí ya. Hace unos días estaba leyendo un trabajo de Camila María Estrada sobre este tema del enfoque de género y cómo afectaba diferencialmente a hombres y a mujeres las dinámicas de la guerra. Dentro de las conclusiones a las que ella llegaba, ella hacía mención sobre algo que se llamaba como normas de crianza o estilos de crianza que permitían las dinámicas de la guerra. Dentro de eso ya lo que mencionaba era cómo dentro pues, de nuestro contexto la forma como estamos criando a nuestros niños permite que estos actores armados tomen aún mayor fuerza debido a las preconcepciones del mundo que ellos tienen. Entonces, yo lo que quería preguntar era, teniendo eso en cuenta, ustedes desde su diferente acercamiento, pues me gustaría también si la quiere participar, dentro del acercamiento que han tenido, ¿cómo se ve como la crianza dentro del modelo y del contexto de nuestro país en guerra? Y para esto, en un enfoque post-conflicto. Bueno, pues digamos que es muy importante entender ahí los procesos del desarrollo y particularmente los procesos del desarrollo de lo moral y la importancia de los mismos procesos de socialización para el establecimiento de lo moral, de lo que es bueno y de lo que es malo, y esto cómo se ha convertido en una herramienta para legitimar acciones violentas. Digamos, como decía al principio en la primera pregunta, nosotros podemos identificar como un pensamiento naturalizador y normalizador de algunas dinámicas y una respuesta frente a estas dinámicas de normalización que normalmente son respuestas de choque, que es básicamente a lo que tú haces referencia, ¿sí? Cuando los niños están siendo socializados en ambientes, digamos, donde no tienen referencias sociales muy diversas, por ejemplo, algunos chicos que viven en entornos rurales que no tienen acceso, digamos, a una educación, digamos, más compleja o más formalizada, estas estructuras empiezan a cristalizarse dentro del desarrollo. Y si nosotros miramos cómo ha sido el desarrollo histórico del colombiano promedio, la violencia siempre ha sido una respuesta, una manera de solucionar el problema, ¿sí? Digamos que cómo se debe afrontar en este escenario de posconflicto, como se ha venido recalcando desde que comenzaron todo, digamos, la creación de los acuerdos, la educación va a formar un papel muy importante y la educación en todos los niveles. Además, digamos que en términos de cómo se están criando los niños, en las últimas décadas han tenido más relevancia como modelos
digamos, de autoridad y como idealizaciones de llegar a ser los docentes que los mismos padres por, digamos, los tiempos en que se están compartiendo con los diferentes agentes. Digamos que sí hay cierta vinculación emocional con los padres, pero por la extensión de ciertas jornadas educativas hay una gran cantidad de niños que están tomando eso como referencia. Entonces hay que trabajar con los docentes en los entornos educativos, revisar también cómo están enseñando los docentes, porque digamos que el ejercicio del educador también digamos que se ha dejado de lado mucho la subjetividad de quién es el que educa y cómo se educa, y en algunos entornos los docentes han reproducido algunos prejuicios frente a algunas poblaciones. Entonces hay que capacitar a los docentes para, digamos, como para trabajar sobre este eje. Yo hace algún tiempo hacía un trabajo sobre género en colegios y cómo veían los chicos, cómo concebían el género, cómo concebían la sexualidad y cómo lo añadían a sus dinámicas escolares. Y para eso hice algunas entrevistas con niños y algunas entrevistas con los docentes y los padres de familia. Cuando le preguntaba a los docentes sobre concepciones básicas como qué es sexualidad, cómo entienden la sexualidad y qué es el género, tenían los mismos prejuicios que tenían los niños, o sea, tenían la misma información limitada. Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir que hay una formación ahí profunda si los docentes, digamos que lo más interesante era que los docentes hacían explícita la necesidad de que alguien llegara, una persona con conocimiento llegara digamos, como a formarlos y a capacitarlos para educar en ese tema, porque para ellos vienen de entornos de crianza totalmente diferentes, en donde no se tocaba el género, en donde el género siempre era una cuestión allá, además también por la criminalización que se ha tenido y por la mitificación que hay alrededor del género y la concepción errónea que se tiene del género por la sociedad en general. Ellos preferían no hablar del tema. Pero habían dinámicas como, por ejemplo, que los mismos docentes estaban, digamos, reproduciendo dinámicas de violencia en los entornos escolares, como por ejemplo ellos se burlaban de algunos chicos homosexuales. Entonces digamos que sí hay que ver cuál es, o sea, en el campo de la educación, quién es el que educa y cuál es la relevancia de esta educación en términos del desarrollo de lo moral y el entendimiento de lo diverso. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que trabajar también con las poblaciones directas, es decir, con los adultos que vienen de esta sociedad más tradicional y ayudar con la ruptura de estas falsas creencias, como para generar entornos morales un poco más flexibles y trabajar sobre resolución de conflictos, cómo se están resolviendo los conflictos en Colombia actualmente. La violencia ya no puede ser una opción, como fenómeno político y como fenómeno a microescala. Yo creo que nosotros a veces trabajamos con una serie de mitos que la realidad le muestra a uno que la sociedad está cambiando, ¿no? El compañero acaba de tocar algo que me parece interesante y es que me parece importante hablarlo, y es el hecho de, bueno, qué papel juegan los papás y mamás actuales en la crianza de los niños, ¿no? Cuando hicieron el juicio, bueno, juicio no es, bueno, el debate de control político a Gina Parodi en el Congreso, dos temas que tocaron dos senadores, dos intervenciones que me parecieron muy, muy interesantes e inteligentes, que decían dos cosas. Una es que, bueno, es cierto que papás y mamás tienen tanta injerencia hoy por hoy en la crianza de los niños, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué papel tiene el Estado en realidad como para intervenir ese ámbito privado del hogar y decirle a niños y niñas, adolescentes, decirles, ustedes deben creer en este tipo de sexualidad, en este tipo de categorías? Y qué tanta credibilidad tenían lo que los padres dicen. Entonces, bueno, uno de los senadores decía, no entiendo por qué estamos peleando sobre esto, ¿sí? En realidad, niños y niñas ya no nos comen cuento. Galán decía, nosotros hablando de una cartilla, ¿quién les dijo a ustedes que estas cartillas las van a leer los niños? Los niños ni leen cartillas, los niños se educan por internet. Y eso es muy cierto.
Resulta que padres y madres en la actualidad, en los hogares de hoy, no tienen tanta injerencia en la formación de opinión de los niños y niñas. Entonces de eso resulta, a ver, yo que trabajo en el campo de educación, que si vamos a hablar de lo que piensan niños y niñas, resulta ser pero terriblemente diferente a lo que piensan sus maestros. Ahora bien, nosotros que vamos a ir muchas veces a cumplir esa labor a veces de reproductores de opinión, tratando de educar niños a niñas, algunas veces también de oponernos porque pues nosotros como universitarios de un medio que no es tan tradicionalista queremos crear nuevos conceptos. Ahora bien, ¿qué tanta credibilidad tenemos para niños y niñas? Cuando un youtuber es mucho más creíble, ¿sí? Y es una herramienta de opinión mucho más fuerte para un niño o un adolescente, muy cuestionable. Entonces, pues, lo que el compañero menciona es, bueno, efectivamente la crianza tiene un efecto de verdad sobre la construcción de unas categorías que pueden ser antiguas o unas nuevas categorías. Habría que revisarlo con sumo cuidado. Hace poquito participaba yo en un panel con Colombia Diversa sobre opiniones que les preguntaban a los adolescentes sobre cómo se veía en sus colegios la diversidad sexual y el género, ¿sí? Y ellos nos daban un panorama que es muy distinto a lo que la gente del no nos quiere pintar, que la gente del no mueve redes sociales y entonces escribe cosas como somos mayoría y nuestros conceptos son los del pueblo colombiano. Pero va uno y le pregunta a los adolescentes, porque Colombia Diversa mostraba las distintas estadísticas, sus maestros los apoyan, no los apoyan, y era un panorama mitad y mitad. O sea, hay maestros que tienen conceptos muy antiguos sobre el género y la diversidad, pero hay maestros que ya no le comen cuento a eso, ¿sí? Le preguntaban a los adolescentes, bueno, cuando usted no se rige a patrones de género típicos, cuando usted no es tan masculino, cuando usted niña no es tan femenina, usted le dice a los padres, ¿y qué hacen los padres? Pues hay un panorama de un gran grupo de padres que ya no se le comen cuento a los colegios con ese tipo de discriminación y van y pelean. Entonces los padres decían, sí, mi familia fue y peleó, porque ya considera que eso no es respetable que hayan, que por eso nos vulneren nuestros derechos. Esas atipicidades de género, ¿usted las considera buenas, normales? Bueno, y hay opiniones divididas. Hay padres y hay maestros que ya no le comen cuento a las categorías típicas. Entonces, pues, Colombia se ha cambiado y muy seguramente seguirá cambiando. En esta nueva educación para la paz y para construir nuevas formas de ver el género en el posconflicto, pues hay que no solamente pensar que Colombia va a cambiar en ese sentido, sino enfrentar las posibles amenazas. Entonces, por eso también menciono que hay unas amenazas amenazas a eso que nosotros consideramos el cambio, si es un progreso, pues al progreso. Las nuevas discusiones sobre el género, la familia, la crianza, la sexualidad, y es que van a surgir amenazas. O sea, creo que lo hablamos con María Elvia, bueno, ¿será que Vivian Morales o Ángela Hernández cuando hablan en público, eso tiene algún efecto en las personas? Sí, sí lo tiene. Tiene tanto efecto que a María Elvia, a nosotros cuando vamos a los colegios a preguntar o a tratar de investigar sobre el tema, nos cierran la puerta en la cara. Cuando yo paso unas encuestas de investigación, bien nos pueden decir, yo no apoyo la ideología de género. Sí tiene efectos. Y muy seguramente en una próxima encuesta que hagan,
sobre victimización por género e identidad sexual, habrán más niños agredidos, más niñas agredidos, más niños atropellados en el 2016, porque este fue el año de las agresiones. O sea, eso tiene un efecto en las conductas de las personas, ¿sí? Tiene un efecto en la niña que le gusta jugar fútbol en los colegios, tiene un efecto en que la atropellen, tiene un efecto en que sus familias rechacen y quieran volver a acomodarlo, que Trump hable en los noticieros y diga ciertas cosas. Eso tiene un efecto directo, un efecto que trasciende en conductas violentas. Entonces van a haber dos escenarios: un mundo que trata de cambiar y muy seguramente un país que va a encontrar nuevos motivos para reactivar tradicionalismos en este sentido. Hay que prepararse para eso también, ¿sí? Bueno, pues ustedes me pidieron que quisiera como algunas anotaciones desde los estudios de género sobre este tema de género y guerra. Les recomiendo un texto muy ilustrativo, en parte de lo que plantean Harrison y lo que también enfatiza Wilmar. El texto de la dominación masculina de Pierre Bourdieu, que es uno de los textos que él escribió al finalizar su vida, y sobre todo que tiene una parte de la investigación de él cuando él estuvo en África, que él estudió primero, hizo como un máster o algo así en antropología. Él estuvo observando las culturas nómadas de allí del norte de África, de Algeria, y recién la descolonización francesa. Él hace unos planteamientos en relación con la cultura, si desde la cultura necesariamente la cultura tiene que organizarse a partir de ordenamientos de género, si eso debe ser así siempre, pues siguiendo a Lévi-Strauss, y que por lo tanto lo que tenga que ver con esos ordenamientos de género pues va a ser algo, dijéramos, no esencialista, pero sí hace parte, dijéramos, de la cultura. Y por lo tanto, él va a plantear que si bien el género hay que ubicarlo en cada época y contexto cultural, hay unos elementos de la diferencia sexual, de la asimetría de la diferencia sexual que se van a reproducir inevitablemente y que a partir de diferentes épocas se van a mantener. O sea, algo pasa con la diferencia sexual, que la diferencia sexual, contrario a lo que pensamos de la equidad, etcétera, en cada cultura va a marcar una relación de poder y va a marcar una relación de desigualdad en cualquiera de los sentidos. En este sentido, pues el patriarcado se ha definido desde la antropología como aquel sistema de ordenamiento cultural en el cual el territorio, el lenguaje y el parentesco están dominados por la perspectiva masculina. Y eso ha cambiado según las épocas, según las historias, las culturas, pero ustedes notan que en el conflicto armado necesariamente aparecen las figuras masculinas y la discusión sobre el tema del territorio, el enfoque de género, lo que tiene que ver con lo simbólico. Aparece, como decía Mónica Roa, la que propuso la reglamentación sobre el aborto, aparecen nuevamente, dijéramos, las figuras masculinas decidiendo en qué consiste el enfoque de género. Sin embargo, hay otra investigadora, antropóloga, que va a plantear, en relación a lo de Bourdieu, que en las culturas nosotros tenemos, para responder lo de las crianzas, de la crianza, un oscilamiento de las masculinidades hegemónicas, es decir, la guerra corresponde a la exacerbación de las masculinidades hegemónicas. Y ella, Elizabeth Badinter, va a mostrar en las diferentes etapas de la historia los periodos de paz corresponden, dijéramos, a una desactivación de las masculinidades guerreras. Entonces llega un momento en la historia, como en el caso colombiano, en que ha predominado las masculinidades guerreras
y en este momento parece que empezamos un declive. Puede haber durante un tiempo ese declive donde una de las características de las masculinidades guerreras es, primero, el repudio a lo femenino, porque hay que enarbolar lo masculino, y segundo, el repudio a la homosexualidad. Entonces, por eso, desde el punto de vista del acuerdo de paz, tanto un tema como el otro entró, dijéramos, en competencia. Y necesariamente, en los tiempos de paz, o una cultura más pacifista, que reconocería más el lado de lo femenino, el tema de la diversidad sexual se hace más visible. Es decir, hay estudios antropológicos que muestran que donde predomina el matriarcado, a excepción aquel del mito de las Amazonas, se expresa más la diversidad sexual, ¿sí? Y los grupos de la Polinesia, de Australia, de incluso algunas culturas todavía sobrevivientes de los aztecas, donde se expresa la diversidad sexual, son culturas fundamentalmente pacifistas. Yo estuve ahorita en Guatemala a los 20 años del Acuerdo de Paz, estuve allí escuchando precisamente cómo les había ido y visité las pirámides de Tikal, de allí de los mayas, y los mayas reconocían la diversidad sexual y eso se muestra también en sus construcciones. Y la equivalencia, dijéramos, en sus pirámides, es decir, ellos las tienen aparejadas y tienen figuras también de diversidad sexual. Los mayas fueron pacifistas fundamentalmente, a diferencia pues, de los aztecas que tenían prácticas de canibalismo y agresividad y tal. Bueno, entonces sí hay una relación, dijéramos, entre la cultura y el género, y hay una, dijéramos, hay que plantear las oscilaciones. Pierre Bourdieu prácticamente es pesimista, él dice que los ordenamientos de género son inevitables en la cultura, y lamentablemente hasta ahora el posicionamiento ha sido desde el lado del patriarcado, es decir, de las masculinidades hegemónicas, y que por lo tanto pues siempre se darán como luchas simbólicas, que es lo que planteaba él en su teoría, para tratar, dijéramos, de hacer ese descentramiento. Y en ese descentramiento él plantea la cuestión de la homosexualidad como una especie de biculturalismo en el cual busca lograr ese equilibrio que las masculinidades hegemónicas, dijéramos, llevan al extremo, ¿sí me entienden? El extremo de género, la masculinidad extrema. Entonces, el tema de la homosexualidad emerge como un tema que permite, dijéramos, entrar allí como hacer una mediación para que esas masculinidades no se exacerben. No en vano en la guerra se persigue la homosexualidad, ¿sí? Y se condena y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha estado como simbólicamente y realmente muy vinculado. Por lo tanto, necesariamente todo lo que tenga que ver con la reparación de la diversidad sexual en las guerras se hace presente. Entonces, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no solo es el holocausto judío, sino también el holocausto homosexual, ¿sí? Entonces, ese tema necesariamente allí entra a hacerse presente. Es parte, dijéramos, como de esa afirmación de las masculinidades guerreras. Eso es lo que podría decir. Y obviamente la socialización de género está al servicio de hacia donde la sociedad establece, dijéramos, como ese péndulo cultural. Es lo que podría decir. No sé, pues ya estamos cerrando, si quieren agregar algo. Las personas aquí presentes, ¿cómo les ha parecido este conversatorio? Sí, ¿cómo no? Buenas noches. Evidentemente comparto lo que dicen, digamos, la palabra género, específicamente creo que está vista como el nuevo Satán del 2016. Hablar sobre género es romper, entrar en unos imaginarios totalmente erróneos y salir desde la construcción de políticas públicas, digamos. Proyectos sociales se han caído, proyectos nacionales se han caído, y eso es perjudicial para las organizaciones tanto de hombres y mujeres que queremos apoyar en este proceso. Yo quiero preguntarles una cosa, es como en la construcción del proceso de paz con enfoque de género, estamos en una construcción desde la política
desde la construcción, desde una organización como son las FARC, pero en los acuerdos hay una parte muy importante que es la construcción de mujeres lideresas para la formación de otras mujeres. Es una parte muy importante que está en los acuerdos. Pero ¿qué va a pasar con otra parte de la guerra en Colombia, que es el paramilitarismo? Que es una parte que tiene una noción derechista, machista, Exacto. muy marcada. Entonces, ¿cómo va a ser esa participación política desde una formación de mujeres en esos grupos y en esa población que está más esparcida en Colombia? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar sabiendo que en esta semana hemos tenido tantas dificultades con los líderes en derechos humanos? Entonces, ¿qué nos podemos esperar frente a eso? Esa es mi pregunta. Bueno, digamos que mi opinión es muy esperanzadora. En términos inmediatos va a haber un espacio de choque fuertísimo. O sea, lo que se viene en términos de, y lo que se ha visto después de los procesos de paz en la mayoría de las guerras del mundo, es que hay un encrudecimiento de los actos de guerra. Y digamos que eso, Lamentablemente sí. digamos, no tenemos los elementos suficientes como para decir que no va a pasar acá. Frente a la dinámica de la formación de mujeres lideresas, yo creo que, digamos que transversal a todo el proceso de paz y a la implementación de los acuerdos está la creación de condiciones políticas informadas y de cultura política, que va atravesado, digamos, como por todas las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las comunidades. Y yo creo que la principal herramienta, si no se contemplan esos digamos, los medios coercitivos del Estado, pues aparte obviamente de los protocolos de seguridad, es la formación política para la construcción de mayorías, y mediante la construcción de mayorías, digamos, construir como poder popular y poder político para la participación. Obviamente por un tiempo va a pasar espacios de choque, y lo que se necesitan son dinámicas en donde esos espacios de choque no vulneren los derechos de las personas que están siendo formadas. O sea, más allá del protocolo, yo creo que la cuestión ahí es política, ¿sí? Y mi esperanza está básicamente en eso, en la construcción de una cultura política que rechace los actos de guerra como legítimos en los contextos, independientemente digamos, de los actores que lo perpetúen. Pero pues, ¿qué va a pasar? Pues básicamente se va a incluir la guerra. Yo creo que hay que cogerse de las mismas apartes del acuerdo que pues, nos señalan como herramientas para evitar pues, el que sucedan ciertas situaciones, ¿no? Porque el mismo acuerdo se pregunta eso, ¿no? Hay apartes del acuerdo en que se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que no vuelvan a repetirse, ¿sí? Una serie de situaciones que han sucedido? Y sí toca, o sea, hay una necesaria presión, creo que de las organizaciones, para que, por ejemplo, ese sistema de alertas que nos mencionan los acuerdos de paz, para las próximas situaciones de violencia que están como tan detalladas también en el acuerdo, y está el enfoque de género también ahí, pues funcione, ¿no? Funcione y también, bueno, el acuerdo prevé que van a haber unos representantes de la exguerrilla que van a poder hacer pedagogía de paz, ¿cierto? Importante, pienso yo, hacer que se garantice que haya participación equitativa de hombres y mujeres en esa pedagogía de paz que van a ir a hacer a las regiones, de manera que todas esas redes que el acuerdo quiere implementar, la comisión, bueno, sean como las veedurías, ¿no? Las veedurías para prevenir que en las regiones donde hay más oposición de tipo paramilitar, pues pueda reactivarse la violencia. Pienso que hay que cogerse como de las herramientas mismas que el acuerdo da y presionar, para que pues estas herramientas que están en el acuerdo lleguen pues a decretos concretos que digan cómo se van a realizar esos tipos de vigilancia, alertas y veeduría para que pueda
pues desde ahí a hacerse la prevención de lo que tú mencionas, ¿no? Yo solo tendría que agregar de la experiencia que yo vi en Guatemala en los 20 años. A mí me sirvió mucho como para no desesperarme con lo que estaba pasando en Colombia con el no, porque allá no hubo plebiscito, pero cuando se consultaron las reformas políticas que surgieron del Pacto de Paz, que se firmó el Acuerdo de Paz, la derecha hizo una propaganda semejante a la que pasó con el no, y todos los acuerdos, o sea, se hizo el Acuerdo de Paz y se iba a refrendar en el Congreso de la República eso, y se refrendaba por consulta popular, es decir, la consulta popular refrendaba que se dieran esas reformas políticas, económicas, culturales, y resulta que la derecha logró convencer a la población guatemalteca de que esas reformas eran entregarle el país a la guerrilla. Y dentro de esas reformas políticas estaba el tema, allá fundamentalmente era el tema, dijéramos, de identidad, era el tema de las identidades mayas, de las identidades indígenas y el reconocimiento de las autoridades indígenas. Entonces también salió algo muy parecido a lo que pasó allá, no se burlaron del tema de género como acá, pero sí alertaron a la población para que no hubiera reforma cultural ni política económica para que los indígenas, que son el 80%, participaran en la reforma de la Constitución. Y entonces los chismes aquí fueron que los guerrilleros iban a volver homosexuales a los niños, que las mujeres, bueno, todo lo que escuchamos. Allá fue que no podemos aceptar que los indígenas participen en la Constitución porque a los indígenas no les gusta el celular y el computador. Entonces, allá hace 20 años los chismes fueron que a los indígenas no les gusta el progreso, que a los indígenas no les gusta el computador ni el celular, entonces nos van a llevar a un atraso, y que no les gusta el inglés y que solamente quieren hablar en maya y no sé qué. Entonces hicieron una propaganda negra tan terrible contra el tema indígena que la gente terminó oponiéndose a que los indígenas les quitaron las tierras, que tuvieran como tenemos acá, una jurisdicción especial, una participación en el Senado, etcétera, y la población indígena está completamente excluida. O sea, el tema transversal allá era el enfoque antirracista. Y se burlaron completamente de los acuerdos. Entonces, la reflexión que hacen en ese momento, ya 20 años después, es que la izquierda se desactivó, las comunidades indígenas como quedaron atropelladas, pues también quedaron golpeadas políticamente por eso, y que ellos en este momento ven críticamente que no debieron bajar la guardia. Sí, porque cada quien se fue a su casa a ver qué podía hacer con lo que le quedaba. Entonces, donde yo estuve, estuvimos con una universidad indígena, se llama la Universidad de Lichil. Entonces allí, ya los indígenas en este momento que los escuchamos, porque yo estuve en ese evento con ellos, estaban ahí, así como público que son ustedes, y en este momento hay todo un pensamiento colonial, es decir, de pensamiento propio, están absolutamente convencidos de la necesidad de la formación política y de capacitarse los indígenas, de que tengan doctorado, que puedan aspirar a cargos públicos, porque en una mesa de las que yo estuve, el principal problema es que ya cuando se trataba de disputar los cargos públicos, la gente que venía de izquierda era la menos formada, la menos alfabetizada, la que no tenía ni primaria o pregrado, y los indígenas menos. Entonces, en este momento ellos están en el plan de capacitarse y lucharon por una universidad indígena, por ejemplo, una de esas, y quieren formarse como cuadros, mejor dicho, para poder ir a hablar a las Naciones Unidas en inglés si es necesario, etcétera, etcétera, porque es la única manera en que ellos ven que puedan posicionar la cosmovisión doble, ¿sí?
porque entonces yo refrendo lo que dijeron aquí los compañeros en el sentido de que la arremetida va a ser fuerte cuando se firme el acuerdo de paz, van a seguir nuevas conspiraciones y que es necesaria una sociedad civil muy activa. O sea, el tema de la formación política en este momento es clave, porque es la única arma que tenemos, ¿sí? No, es el convencimiento, etcétera, y que la gente tenga conciencia histórica de lo que ha pasado. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues nosotros para cerrar queríamos agradecerle a la profe, agradecerle a Wilmar, agradecerle a Harrison. Pues vimos que todas las intervenciones fueron bastante completas y lo que nos queda a nosotros pues es que hay bastante por hacer en el tema, no es un tema que haya perdido vigencia, que tiene ya bastante historia y que es necesario conocerla, como lo dice la profe, y desarrollar una conciencia histórica, que fue precisamente con lo que nosotras empezamos, enunciando que esto no es un tema nuevo. Entonces, pues la invitación es a que sigamos trabajando por esto desde pues cada uno de los aspectos que nosotros tengamos como individuos y pues también como sociedad. Ya lo dijo la profe, como pues civiles tenemos una gran responsabilidad en cuanto a lo que es el reconocimiento de la diferencia, que lo dijo Harrison todo el tiempo. Entonces esa vendría siendo la invitación y agradecerles a ustedes la asistencia. Gracias. Que sigan asistiendo a este tipo de eventos. La idea es que estos espacios no se acaben, no se mueran. Estamos en una semana bastante importante y pues si ustedes tienen información sobre los eventos de esta semana, yo creo que con la profe María Elba podríamos seguir la toda. Entonces, Pues mañana Wilmar tiene un conversatorio sobre diversidad sexual en la escuela, ¿cuál es el miedo? El jueves tenemos el lanzamiento de la revista Voto Incluyente, el número 4, Género, Ciudadanías Juveniles y Paz, a propósito de lo de hoy. Y el viernes tenemos un videoforo sobre capacidades diferenciadas y sexualidad, sobre el documental que se llama Yes, We Fuck. Bueno, entonces muchas gracias. No, a ustedes muy Buenas amables por noches. acompañarnos Gracias. hasta el final. Que no se hayan aburrido.